Cuidado con los falsos maestros. Oye, el tema, ¿qué tiene que ver esto? Sí, mucho, mucho tiene que ver. Miren, parece increíble, pero vengo de hablar en la iglesia de Capilla del Limpio del mismo tema prácticamente. Estuve hablando un poco acerca de los dones apostólicos y hablé un poco acerca de dos cosas muy importantes, los dones de sanidad y los dones de los milagros de resurrección, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando acerca de esto, ¿verdad? Hay muchos casos en los cuales dicen, bueno, vamos a un milagro y hoy vamos a hacer milagro. Es día miércoles, miércoles de milagros, se hace miércoles de milagros. Entonces, bueno, y ¿será que en la época del Señor Jesús, el Señor Jesús se olvidó de poner los miércoles de milagros, una cosa así? Y los apóstoles, por ejemplo, que también tenían el poder de hacer milagros, ¿será que se olvidaron o algo así? ¿Qué pasó? Bueno, no es así, ¿verdad? Los milagros que hacían nuestros, pueden ir después de Hechos capítulo 9, versículo 35 en adelante, que fue lo que estuve hablando hace unos minutos. Eran milagros que ellos hacían para validar que ellos eran los apóstoles, ¿eh? Para validar. Eran milagros que los apóstoles podían hacer. Y ya desde luego el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 envía de a dos a sus discípulos y le dice, vayan, hagan milagros, resuciten muertos, sanen a las personas que están enfermas. Y lo hicieron, así mismo lo hicieron. De hecho, el Señor Jesucristo resucitó a 3 personas en su vida. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro también resucitaron y también los otros apóstoles habrán resucitado, pero no están registrados en la Biblia, pero tuvieron que haber hecho. Ahora, esos son dones apostólicos, ¿ok? Si hay alguno que se llame apóstol, debería ser entonces, yo le invito ahora mismo a ir al cementerio y que haga el milagro. ¿Ah? Espectacular, ¿verdad? Y que por sobre todo ya levanta unos cuantos, no a uno nomás, ¿verdad? Son los dones apostólicos, hermanos. Entonces, todo lo que se llaman apóstoles, hubo 12, ya no hay más apóstoles, ya están, todos ya se fueron, ya se murieron, todos entre paréntesis, y ya no hay nuevos apóstoles ni nada de ese tipo de cosas. Son los apóstoles del Señor Jesús. Había condiciones para ser apóstoles, una de esas condiciones era haber caminado con el Señor Jesucristo, haberlo visto cara a cara, ¿eh? Y también haber sido nombrado por él mismo acerca de ser apóstol, ¿verdad? Bueno, no se trata ahora. Vamos a hablar acerca de Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Abran su Biblia ahí y vamos a orar al Señor, ¿eh? Romanos capítulo 16. Estamos terminando el libro de Romanos, nos falta poquito, pero todavía no terminamos. Vamos a orar al Señor para decirle al Señor, háblanos al corazón. No va a ser una oración larga, pero va a ser sincera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar a Dios. Padre bendito, gracias por traerme en esta mañana, en este lugar. Gracias, Señor, porque he venido para escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de milagro, definitivamente, Señor. Y tú eres un Dios de amor, Señor. Queremos que hoy tu Santo Espíritu pueda guiarnos, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y nosotros queremos, Señor, la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros queremos la verdad, Señor. Nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo sé que Él es la verdad. Y la Biblia dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, Señor, pídala a Dios, la cual dará abundantemente y sin reproche. Y hoy pedimos, pedimos sabiduría, Señor, del cielo. Eso es lo que nosotros queremos, Señor, para la gloria de tu nombre. Que este tiempo sentado aquí haya sido bien invertido. Que este tiempo sentado aquí escuchando tu voz sea un tiempo en el cual tu Espíritu Santo nos habla al corazón y nos diga acerca de aquello que tú quieres hacer de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Romanos capítulo 16, 17 y 18, versículo 17 y 18. Dice,
Mas os ruego, hermanos, sin este mejor. Ok, acá no hay nadie, así que yo puedo hacerlo. Mas os ruego, hermanos, Romanos capítulo 16, versículo 17, que os fijéis, o sea, echarle ojo a este tema, que os fijéis en los que causan divisiones. Ojo con esta gente. Les pido por favor, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado con la gente que causa divisiones y tropiezos. Esta gente es peligrosa, le hace tropezar a la gente. ¿Vieron? En contra de la doctrina. Ahora ya vamos un poquitito más específicamente en qué cosas. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon? Estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a su estómago. ¿No les parece que estará hablando de alguien de esta época seguramente, verdad? Claro que sí. Y dice la palabra de Dios, y con suaves palabras, este por ejemplo no creo que me salga mucho a mí, suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Miren la gente ingenua, hermano, hay miles. La gente que cree en lo que cualquier cosa la gente dice y ya le va a decir que sí, que está bien, que no hay problema. Nunca investigan, nunca leen la palabra de Dios y nunca van a saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque ellos se dejan llevar por esto. Hay señales de advertencia en muchas cosas. No sé si traje alguna. No traje, pero no importa. Tenía unos medicamentos. Me puse a mirar la señal de advertencia de los medicamentos. Por ejemplo, leí uno que decía sobredosis. En caso de sobredosis, haga esto o haga aquello, ¿verdad? Señales de advertencia. No tomen de más este medicamento. Eso es lo que dicen. Leí varias señales de advertencia gracias, doña Chela, muy amable. Leí varias señales de advertencia muy simpáticas. Por ejemplo, uno de esos cochecitos para bebés que se pliegan. ¿Conocen eso? Se pliegan todo para guardar. Decía, saque al niño antes de plegar y guardar. Y yo dije, más vale, ¿viste? Vi otro en una cajita que vendían anzuelos, unos anzuelos triples. Son los anzuelos triples así, después de este lado y después acá a este lado. Tres anzuelos son. Para pesca, ¿verdad? Que decía, no ingerir puede producir daños. Chao, más vale, ¿verdad? Coma el pez, pero no se coma el anzuelo, ¿verdad? Otro, vi una licuadora que tenía una advertencia, decía así, no quite ni trate de limpiar las cuchillas mientras el producto está encendido. Más le vale que no hagamos eso, ¿verdad? Este sí que me llamó la atención muchísimo. Y porque es lo que pasa que estas cosas ponen porque alguna persona hizo eso. O porque ya le llegó una demanda. Hay lugares del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, donde la gente te demanda por cualquier cosa, ¿verdad? Y por ejemplo, un taladro eléctrico, eso de carpintero, ¿verdad? Que decía, este producto no está diseñado para odontología. No puede ser ello. Y hay gente que de verdad es capaz. Algo que me tocó hace poco nomás, compré uno de esos. ¿Viste que en los autos vos pones esos parasoles? ¿Verdad? Decía el parasol, parabrisa del auto, ¿verdad? No conducir con el parasol puesto. Más vale que quite el parasol, ¿verdad? Para conducir, ¿verdad? Era como mínimo eso. Como ustedes saben que yo estoy en la informática, hace poco me llegó un juego de tintas nuevas.
y leí ahí la advertencia. En uno de los cartuchos de tintas para impresora decía, no apto para el consumo humano. Por ejemplo, qué sé yo, tinta color uva, le pones azúcar, agua y haces un jugo de uva. No apto para el consumo humano. Hace poco leí también en una plancha que decía, no planche la ropa mientras la tiene puesta. Algunos de ustedes ya intentaron hacer eso, ¿eh? Ya trataron así. Se pusieron y nomás, ey, no. No planche la ropa mientras la tiene puesta. Y de verdad yo ya habré pensado más de una vez, no me quiero ni quitar todo, ¿eh? Y bueno, bueno, si ustedes son como la mayoría de nosotros, ¿verdad? La vida está llena de advertencias, ¿verdad? Entonces, normalmente no leemos esa advertencia, o leen ustedes, no leemos, ¿eh? No leemos luego muchas cosas, incluso en el tránsito, cuando hay una pared ahí, nosotros pasamos nomás. En otro lado del mundo eso es, te ponen una multa tremenda, ¿verdad? Hace unos años atrás explotó un transbordador espacial, el Challenger, ¿eh? Eso fue en el año 1986. Algunos estábamos vivos en esa época, ¿verdad? Algunos muy jóvenes dicen, 86, hace muchísimo. Bueno, este transbordador explotó al despegar nomás, ¿eh? Y todos los tripulantes murieron. Las investigaciones que hizo la NASA revelaron de que había una advertencia y se ignoró las advertencias de unos ingenieros que le habían dicho que el clima frío iba a afectar las juntas y que eso iba a producir una fuga del combustible. ¿Y qué pasó? Que cuando el transbordador, digamos, despegó, fue un poquito arriba y todavía con el fuego encendido, en el aire explotó aquel transbordador, ¿verdad? Bueno, todavía en el proceso de despegue, ya estaba muy en el aire, pero en el despegue todavía, ¿verdad? No hace muchos años, solamente estamos hablando del año 2001, había unos hombres que estaban estudiando para ser pilotos de naves. Hace un tiempo, lleva tiempo ser piloto. Y era muy interesante porque a estos pilotos no le interesaba mucho aprender a aterrizar. No le interesaba mucho aprender a aterrizar. Se dio aviso a los que enseñaban, ¿verdad? Y también a otras personas. En esta escuela de aviación había unos pilotos de nacionalidad árabe que estaban haciendo eso. Y esto salió a la luz, lamentablemente, después del 11 de septiembre. Hay mucha gente que no hace caso a las advertencias realmente, ¿eh? En algunos países hay advertencias, por ejemplo, en estos días tuvimos advertencias acá de que iba a haber tormentas eléctricas, y se vino, ¿eh? Las tormentas, se echaron un montón de árboles caídos, ¿verdad? Pero bueno, en otros lados hay otro tipo de tormentas. Mi hija que vive en Oklahoma, ellos ahí tienen tornados, ¿eh? Entonces cada vez que yo veo tornado Oklahoma, le llamo por teléfono y le digo, ¿dónde vos estás? Está en tu casa, tienen que estar bajo suelo, ¿verdad? Tienen que estar en el sótano, tienen un sótano ellos allí. No todo el mundo tiene sótano, pero entonces hay lugares como shoppings y hay iglesias, las iglesias cristianas tienen sótanos. Y entonces la gente se va a la iglesia y ya se mete en el sótano de la iglesia, ¿verdad? Bueno, eso es muy normal allá cuando hay tormentas, ¿verdad? Una de esas veces que ella estaba estudiando en los Estados Unidos, le llamé y estaban muy cerca al tornado de ella y entró en el baño. En el baño también, digamos que tienen algunas cosas.
Acuérdense que en los Estados Unidos las casas son en su gran mayoría de madera, es de conglomerado realmente, ¿eh? No es que tienen como las nuestras, que acá todos son ladrillos, ¿verdad? Así que eso es más fácil de llevar que acá. ¿Ah? Así que normalmente cuando hay este tipo de advertencias, hay una palabra, hay alguien que entra en cadena o en las redes sociales y dice, interrumpimos este programa para avisar que hay una tormenta que se acerca tanto. Interrumpimos este programa para decir esto, para decir aquello, ¿verdad? Y de esa forma ellos captan nuestra atención, que de otra forma capaz que no lo iban a hacer. Hay algunas advertencias como esas que pueden simbolizar o pueden significar entre vida y muerte. Porque yo no vi la advertencia, vino el tornado y yo estaba en el camino del tornado. ¿Eh? Son advertencias que tienen que ver con la vida o que tienen que ver con la muerte, realmente. Bueno, en los últimos estudios bíblicos que estuve dando acerca de Romanos capítulo 16, nos pasamos hablando de mucha gente porque Pablo en el capítulo 16, se está despidiendo de la gente, ¿verdad? En el capítulo 3, el versículo 3, capítulo 16, versículo, saludad a Priscila y Aquila, ahí está, ¿vieron? Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, otro amigo. Versículo 6, saludad a María. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junia. Y así, todo. Pero de repente, en medio de todos los saludos, hola, adiós, saludos, aparece 2 versículos bíblicos metidos ahí como una advertencia. ¿Se dan cuenta? Agarra el apóstol Pablo, versículo 17 y versículo 18, y dan una advertencia y dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Había problema en la iglesia de Roma, por eso Pablo hace este énfasis, porque si no, ¿para qué lo diría? Porque había estos problemas. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este es el problema, que la gente es ingenua. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo, versículo siguiente, de vosotros. Pero quiero que seáis sabios. Escuchen bien, esto es, Pablo con su corazón te está diciendo ahora el apóstol, la Biblia, palabra de Dios. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Escucharon? ¿Les queda claro esto? Tienen que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ok, ya está. Así dice la Biblia y así será. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los nuestros, vuestros, dice la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea con vosotros. ¿Qué pasaje bíblico? El versículo 21 ya va a continuar con los saludos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y ahí vamos a continuar la otra semana hablando acerca de quiénes eran estos hombres. Pablo de repente estaba haciendo sus saludos, todo muy bien, y de repente dice, interrumpo esto para darle una advertencia, y esta es la advertencia. Pablo estaba advirtiendo a la iglesia, después de 3 años intensos de ministerio entre los creyentes en la iglesia de Éfeso, Pablo se va a despedir de la iglesia de Éfeso. Ya no estoy en Roma ahora, me estoy cambiando de lugar, me voy a Éfeso. Y vayan a Hechos, capítulo 28. Van a darse cuenta que Pablo es normal que cuando se está despidiendo le va a dar advertencia otra vez a esta gente. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Él da una advertencia severa y contundente. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 31. Por tanto, dice el apóstol Pablo,
mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Le está hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso. Él está en una ciudad llamada Mileto, ya es una ciudad que está cerca del mar Mediterráneo. Entonces él estaba por subir en una barca, el apóstol Pablo iba rumbo a Roma, porque en cadenas, ¿verdad? Le habían tomado preso a Pablo, al apóstol Pablo, y él se está yendo hacia ese lugar. Y él le llama a la iglesia de Éfeso, a todos los pastores que él había nombrado durante esos 3 años que él había hecho ministerio allí, y dice así: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna duda de que esto va a pasar, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, en la iglesia estamos los que somos las ovejas del Señor. Pero estos no son ovejas. A las ovejas les gusta comer pasto, pero a los lobos les gusta comer carne. Hay mucha diferencia entre los lobos y las ovejas. Y vos te das cuenta cómo ellos van a comer a las personas, comienzan a golpear a la iglesia de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, esto no es que van a venir de afuera. Dicen, de nosotros se van a levantar, dice la palabra de Dios. Miren la advertencia del apóstol Pablo. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Por tanto, velad. Pablo le advierte también a los creyentes en Gálatas. ¿Podemos pasar esta? Creo que ya estamos allí en este. ¿Pasamos? Al siguiente. 1, 2. Bueno, ya va a salir ahí en algún momento. Pablo le advierte también a los creyentes en Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a Gálatas. Capítulo 1. Primero a los de Éfeso, ahí en Mileto, en Hechos 20. Y ahora a los de Galacia. Miren lo que dice. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Parece que acá le va a aplaudir Pablo. Ni un poco no le va a aplaudir. Miren lo que le dice. Estoy maravillado, es que no entiendo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, definitivamente hay evangelio diferente. Hay evangelio diferente. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben cuál es el evangelio diferente? Cualquiera que diga que Cristo no vino en carne, por ejemplo, es un evangelio diferente. Cualquiera que diga que Cristo no resucitó, es un evangelio diferente. Cualquiera que afirme que el Señor Jesucristo no es Dios, que Él no es parte de la Trinidad, es un evangelio diferente. Y hay muchos, los mormones, los adventistas. Si vamos a comenzar a enumerar todos los que tienen evangelios diferentes, hay varios. Entonces quiero contarles que eso es lo que dice la palabra. ¿Y dónde está el evangelio? ¿Y cómo yo defino el evangelio? ¿Por qué ustedes creen que yo sí sé cuál es el evangelio? Porque yo también puedo estar equivocado, ¿verdad? Porque 1 Corintios capítulo 15 dice, y este es el evangelio, dice el apóstol Pablo, que os he predicado. Capítulo 15, versículo 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es lo que es la noticia buena? ¿Que Cristo murió? No. Murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia, porque vos sos pecadora y yo soy pecador, ¿entendés? Y murió por tu pecado y murió por los míos. Esta es la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado. Cristo se murió de verdad. Algunos por ahí dicen que tipo no fue así que se murió, pero sí se murió. Y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y ahí dice la Biblia después que se le apareció a Pedro, a Santiago, a Jacobo, dice la Biblia, y a más de 500 personas, a más de 500 personas. Bueno, pueden leer después 1 Corintios capítulo 15. No es una definición personal, es lo que dice la Biblia que es el evangelio.
Gálatas capítulo 1, versículo 16 dice, estoy maravillado de que alguien les hizo seguir un evangelio diferente. En la última carta que Pablo le escribe a los Corintios, concluye con una advertencia final y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, un maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Lo dice a la iglesia. En las últimas palabras que Pablo le habla a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Aquí está abajo. Segunda Timoteo capítulo 4. Pueden abrir la Biblia. Versículo 3 y 4. Dice, pero porque vendrá tiempo, dice Pablo a Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos significa esto, y apartarán de la verdad el oído. No, la verdad, no, vamos nosotros a inventar la verdad. Van a apartar de la verdad su oído, dice. Y se volverán a fábulas. Te voy a contar la historia. Resulta ser, así nomás, entre las fábulas que la gente, hay millones que creen eso. En este país está lleno de iglesias. Resulta ser que el Señor Jesucristo vino también a los Estados Unidos y se le apareció a un muchachito que era un poco volado, alcohólico, mujeriego, se drogaba y eso, pero eso era lo de menos. Joseph Smith se llamaba él. Hay todo un condado que se llama Utah en los Estados Unidos que tiene a toda la gente de los mormones. Y la gente cree ese libro mormón. La gente cree. Es increíble, pero la gente cree. La apartarán sus oídos de la verdad, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo. Y se volverán a fábulas. Le voy a contar. Resulta ser que, viste que Moisés, pobrecito Moisés, escribió los 10 mandamientos en una piedra. Pero cuando Jesús vino acá, ¿entendés? A Joseph Smith, escribió en unas tablas de oro. Claro, por favor, o sea, en una piedra el pobre Moisés no tenía para poner oro. Bueno, son fábulas, hermanos. O sea, ya vamos a tener que definir qué fábulas voy a creer, porque hay muchas otras fábulas. Yo puedo comenzar a hablar de algunas, pero para que vean nomás las fábulas que existen unas tras otras. Me puedo quedar aquí todo el día. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, no es inesperado que Pablo agregue acá una advertencia más. Pablo básicamente en Romanos capítulo 16, pueden ir otra vez a Romanos capítulo 16, por favor, ahí vamos. Versículo 17 y 18, versículo 17 y 18, da dos razones por el cual estos son falsos maestros. Dos razones. En el versículo 17, la primera razón es dividen el cuerpo de Cristo. ¿Vieron? Causan divisiones y tropiezos. Yo ya hablé acerca de que era una división y que era un tropiezo. Lo dije antes. Pero de todo modo, tropiezo es cuando vos le haces creer a alguien que algo está bien y en realidad está mal. Eso es un tropiezo. Y las divisiones es cuando crea un problema entre dos o tres o cuatro y toda la iglesia. Entonces, causan divisiones y causan tropiezo. Ese es el versículo. Y en el versículo 18, la segunda advertencia para los falsos maestros, porque engañan al creyente. Eso es lo que dicen. Miren lo que dicen. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El problema es que la gente no quiere leer, no quiere aprender la Biblia. Porque si fulano dice, debe ser verdad. Por eso es pastor o por eso es fulano. Tienen que leer, porque la única forma que no le engañen es leyendo la palabra del Señor. Romano dice, os ruego, hermanos, Romanos 16, 17. Miren,
La palabra ruego que está aquí es la misma palabra que está en Romanos 12:1, donde dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un llamado. Esta palabra es utilizada como un comando. Esta palabra, os ruego, era la palabra que usaban los comandantes romanos en el griego. Acuérdense que esto está escrito en el griego, para decirle a sus tropas que salgan a la batalla. Esa es la misma cosa. Es decir, es imperativo. Vamos a la batalla. Y eso es lo que está diciendo. Tengan cuidado con esta gente. Es una palabra que es empleada en discursos en los que la diferencia puede ser la vida o la muerte. Esta advertencia es de vida o muerte, porque cuando salían a la batalla los soldados romanos, os ruego, decía, cuídense, pongan el escudo, quiten la espada, pónganse su yelmo, ¿verdad? El casco que tenían, la coraza, porque van a salir a la batalla, cíñanse los lomos, eso decían, el soldado, el comandante romano, ¿verdad? Y esto es lo mismo que le está diciendo acá. Os ruego, van a salir, y la diferencia de que escuchen esta advertencia es de vida o es de muerte. Bueno, los falsos maestros no vienen y se presentan y dicen, yo soy un falso maestro, ahora vengo. No hay eso, no van a venir. La herejía no se va a presentar entrando por la puerta de entrada, no. Generalmente por la puerta trasera, por aquellos lugares en donde menos nosotros esperamos. Una de las cosas más peligrosas que tiene justamente Satanás, el diablo, es que no siempre busca destruir las iglesias atacándolas. Muchas veces se hace miembro de la iglesia primero. A ese punto llega el diablo, te cuento. Pablo dice, esto es una advertencia, lo que les voy a decir. Esta alerta, estén alerta, porque los falsos maestros van a traer dos cosas: tropiezos y divisiones. Tropiezos y divisiones. Y la palabra división y tropiezos son mucho más serias que una discusioncita acerca de la interpretación que le vamos a dar a un versículo bíblico. O acerca de un creyente inmaduro que no se pone de acuerdo por algún tema personal, ¿verdad? Porque los problemas entre los creyentes inmaduros tienen que ver con problemas personales, siempre. Las iglesias se dividen por problemas personales, no por problemas de doctrina. La iglesia del centro, nosotros enseñamos la sana doctrina, leen la Biblia, todos los miembros de la iglesia leen la Biblia. Es muy difícil que esto se divida por un problema doctrinal, porque saben dónde está la verdad. Entonces, es una cuestión de que alguien venga y me diga algo, o a vos que estás sentado o sentado acá, viene alguien y te dice algo, bueno, muéstrame dónde está en la Biblia eso. Y con eso, tranquilo, le cortaste ya. Se acabó. Mostrame dónde está. Si yo no leí nunca eso que vos estás diciendo. Ahí está. Es muy fácil de saber cuando alguien está haciendo una división. Pero los problemas personales sí dividen la iglesia. Eso es normal. Es normal, es anormal, pero es normal que dividan, ¿verdad? Romanos 16:17 dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo le está advirtiendo de que esta alerta y le desafía a que corroboren las enseñanzas apostólicas, o sea, la fe, aquello que realmente ellos quieran. La palabra tropiezo, acá está en Romanos capítulo 16, esa palabra que dice ahí, tropiezo, en el griego es una palabra que se lee escandalón. Desde luego nos da la palabra castellana escándalo, ¿verdad? Y en el griego esa palabra se utiliza para describir un palito que está en una trampa para cazar ratones. Ni bien el animal tira de la carnada
el palito se cae y el escandalón activa la trampa. Ese es el escandalón. Y viste que la Biblia es tan clarita. Y esto es lo que va a pasar cuando realmente entran los falsos maestros dentro de la iglesia. La advertencia fue dada en el siglo I, allá en el año 30 después de Cristo. Pablo está escribiendo a los romanos acerca de esto. Y debe ser dada en este siglo también, la misma cosa. Alguien puede estar atrapado en la iglesia tradicional, por ejemplo, creyendo que es salvo por sus obras o por la penitencia o por una misa, y que eso le va a agregar algo a su salvación. Y no sabe que la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. No hay dos maneras de ser salvos. No es por hacer penitencia, no es porque yo camine kilómetros o que haga otro tipo de cosas. La Biblia dice que es por gracia en que somos salvos, por medio de la fe. Es una advertencia a aquellos que bautizan bebés, por ejemplo. ¿Por qué bautizan bebés? Porque quieren asegurar de que tienen un lugar en el nuevo pacto. Y no tienen ningún lugar en el nuevo pacto. El nuevo pacto fue dado por nuestro Señor con su sangre derramada en la cruz, y todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal es parte de ese nuevo pacto. Esta es una advertencia a los que dicen que uno debe ser bautizado o si no, no es salvo. El bautismo es importante porque es un mandamiento de Dios, es cierto, pero no es que uno es salvo por ser bautizado. O si no, el ladrón de la cruz no se fue al cielo. El Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, le habrá dicho de otra forma porque estaba clavado Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no se fue al bautismo. Después, ¿qué pasó? No se bautizó el ladrón de la cruz. No, es que el bautismo no te salva. Lo que te salva es tu convicción, tu fe en creer que Cristo es el Salvador y en pedir perdón por tus pecados, en arrepentirte de todo corazón y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Eso sí te salva. Esta es una advertencia, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día que insisten en que la adoración debe llevarse a cabo los días sábados y que los que hacen los domingos están siguiendo la marca de la bestia, dicen ellos, y están por tanto condenados. Todos los que hacen reunión domingo, es decir, nosotros ya somos todos los de la bestia. Una advertencia, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Encontraron alguna vez? No. ¿Saben de dónde quitan los adventistas sus doctrinas? 39 libros de una mujer, se llama Elena White. Ella escribió 39 libros. Y ellos creen en esos 39 libros, aunque contradigan la palabra de Dios. Ningún problema, creen. Lo mismo los mormones. Siempre que hay una religión que es una secta, tiene un libro adicional que no es la Biblia, te puedo asegurar. O si no, tienen una bula papal o tienen algunos escritos de ese tipo. Eso es siempre. Bueno, la lista puede continuar. Yo nada más quise detenerme un ratito en este tema. Las palabras más duras de Cristo fueron pronunciadas contra los religiosos de la época, que ellos querían poner reglas para adorar a Dios. Durante la época del Antiguo Testamento, la ley requería que cualquier animal sin defecto pueda ser sacrificado. Así que en la época de Cristo, en el templo de Jerusalén, había inspectores de los animales, porque vamos a sacrificar este animal, vamos a mirar si es sin defecto. Entonces, espera un poquito, acá hay una manchita, no, no vamos a poder sacrificar, no. ¿Sabe? Una de esas ovejitas salían entre 15 y $40, entre 15 y $40.
Estoy hablando de la época de Jesús, o sea, hagan una traspolación de eso más o menos. Y también había las ovejitas que tenía el sumo sacerdote, que tenía todo, ellos criaban ovejas. Ellos criaban ovejas. De hecho, cuando el Señor Jesús nace, ¿quiénes fueron los primeros que le vieron? Unos pastores. Y vieron el cielo, había los ángeles que cantaban, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres, ¿se acuerdan? Eso dice Lucas capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. ¿Quiénes eran estos pastores? ¿Por qué estaban tan cerca de Jerusalén? Porque ahí no había para pastar. Sin embargo, ellos estaban ahí porque estos pastores eran los pastores que apacentaban ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Y esas ovejas que valían normalmente en el mercado normal entre 15 y 40 dólares, en el templo para que vos compre valían 400 dólares. Por eso el Señor Jesucristo dijo que esta es mi casa y no quiero que lo conviertan en casa de ladrones. Porque eso es lo que hacía. Entonces venían los inspectores, no, esta ovejita, te voy a comprar por 15 dólares, realmente no vale, ¿verdad? Te voy a comprar para no que pierda y pagame la diferencia. Con 400 dólares va a tener una sin mancha y sin defecto. El Señor Jesucristo pateó todo eso en aquel entonces y hizo aquello. Y es lo mismo que sucede hoy, es la misma cosa. Era extorsión en el nombre de Dios. Es una extorsión en el nombre de Dios. Y Mateo capítulo 21, versículo 13 dice, ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones. Eso dijo el Señor Jesucristo. En el año 1517, un hombre llamado Martín Lutero encendió una antorcha que pasó a ser la Reforma Protestante. Si bien él era un monje católico, a esta altura ya había comenzado a hablar en contra de las doctrinas de las indulgencias, que era la creencia que si uno compraba una vela y donaba algún dinero a la iglesia o al Vaticano, uno pasaría menos tiempo en el purgatorio, que era otra doctrina del purgatorio. Sale de una doctrina de un libro que es deuterocanónico, que no está en el canon bíblico, de hecho se llama así el libro de Macabeos, donde hay una oración por el muerto. Entonces, ahí interpreta la Iglesia Católica que como hay una oración por el muerto, es decir, yo lo puedo salvar todavía al muerto para que en vez de irse al infierno se vaya al cielo, entonces le vamos a hacer más oraciones para lograr que él pase al cielo. Esa es un poco la doctrina del purgatorio. De ahí, de un versículo de Macabeos sale eso, ¿verdad? Este sacerdote católico llamado Martín Lutero predicaba la justificación por la fe, porque él se había convertido en un pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Su lema era solo fe, solo gracia, solo escritura. Y eso ayudó a fortalecer la preeminencia de la palabra de Dios. Lutero se molestó muchísimo cuando el comandante del Vaticano, era un sacerdote también, John Tetzel, llegó a Gutenberg, donde estaba Lutero, vendiendo indulgencias. Y fue allí donde él clavó las famosas 95 tesis o declaraciones, que él lo que quería hacer Lutero era discutir con los eruditos de la Iglesia Católica en ese momento. Lutero tuvo muchas objeciones de lo que enseñaba Tetzel, ¿verdad? Tetzel había sido establecido por el Papa para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro, que está ahora en Roma, ¿verdad? Mientras vendía indulgencia o certificados de pecados perdonados. Tetzel predicaba, ni bien, mira lo que decía Tetzel, ni bien las monedas hagan sonar el plato, decía Tetzel, un alma en el purgatorio se regocija por el alivio. Y ahora vamos a pasar la ofrenda. A ver, vamos a pasar. No era así hoy, Sergio. No dice Sergio. Y esto era lo que ellos predicaban. Las indulgencias no solo
se aplicaba al dador, sino que podía aplicarse a un ser querido que había muerto. O sea que esa persona podían pagar para que esa persona pueda salir del purgatorio y para nunca estar en él e ir directamente al cielo. Este tema y otros son los que enfurecieron a Lutero en el tiempo de la Reforma, y así fue como la Reforma empezó. Quiero leerles solamente una de los artículos de aquella declaración que clavó en una iglesia Martín Lutero. La declaración número 32 dice así: aquellos que creen que con cartas de perdón, indulgencias, ¿verdad?, pueden asegurarse la salvación, están tan condenados eternamente como sus maestros. Eso lo puse en el punto 32. Desde luego que eso creó una feroz controversia, imagínense. Pero eso pasó hace muchísimo tiempo. La gente ahora no es tan ignorante, dicen algunos. Esto pasó hace 500 años atrás ya. Miren, en el año 2000, la Iglesia Católica celebró el famoso jubileo y el Papa declaró una vez más que las indulgencias estaban disponibles. Y no se trataba de indulgencias parciales, sino del perdón completo a través de una indulgencia. Y él abrió las puertas de la Catedral del Vaticano, de la Catedral de San Pedro en Roma, y de otras catedrales en Europa, y en el año 2000 lo hacían peregrinar a cualquiera de una ciudad sagrada a la otra, y que esas iban a recibir indulgencias completas. Literalmente, todo el tiempo en el purgatorio iba a ser anulado y podrían ir directamente al cielo. Ustedes dicen, ¿pasó 500 años atrás? No, pasó 20 años atrás. Esto es ni más ni menos vender el acceso a Dios, cobrando un precio por el perdón. No hay otra. Pablo está diciendo, estén atentos a aquellos que se desvían de la enseñanza que ustedes han aprendido. Eso es lo que le está diciendo Pablo en el versículo 18. Porque tales personas, dice el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ahí viene la palabra, porque esto es así, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y un poco más allá, el apóstol Pedro también dice lo mismo sobre aquellos que endulzan el oído de las personas y que tienen una forma de hablar muy positiva. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 3 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. También el apóstol Pedro le da duro a los falsos profetas. Como habrá entre vosotros, le dice a la iglesia ya ahora, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Vieron que somos nosotros? Somos su mercadería, dice. Harán, el apóstol Pedro lo dijo más de 2000 años atrás. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, ¿cómo? Fingidas. Así lo hacen. Pablo le dijo a los corintios que estos falsos maestros hablarían de Jesús, pero en realidad estarían predicando a otro Jesús. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, después lo pueden leer. Eso es algo así como la falsa enseñanza que tienen los mormones, que dicen haber depositado su fe en Jesucristo. El nombre es el mismo, pero se trata de otro Jesús, uno que nació en Ohio, en los Estados Unidos, no es el mismo. No de la encarnación del único Dios verdadero, el que nosotros conocemos que nació en Belén de Palestina, el que vamos a recordar ahora en Navidad, ¿verdad? Vamos a recordar al mismo Jesús, ¿verdad? Estos falsos maestros, según Pablo, son esclavos, pero no del Señor, sino de sus propios deseos, de sus propios vientres, de su propio apetito. Ellos
Son impulsados por un interés propio, por gratificación personal, a veces capaz sea por fama o por poder, porque tengan más seguidores, pero siempre es por una ganancia personal. Ellos pretenden, muestran, son palabras fingidas. Y miren lo que dice la Biblia sobre esto. Filipenses capítulo 3, versículo 19. El fin, mire esto es lo que dice de estas personas. El apóstol Pablo, Filipenses 3, 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Escuchen lo que dice la Biblia. Su Dios es su vientre. El fin de los cuales será perdición. Su Dios es el vientre y su gloria, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando vos pensás solo en lo terrenal, estás muerto. El problema es que pretenden hablar de Dios. Ellos parecen hablar de Cristo, parece estar interesados en la palabra de Dios, están interesados en la iglesia de Dios, parece estar interesados en el evangelio, en las buenas nuevas. Sin embargo, la verdad es que solo están interesados en sí mismos. Esa es la verdad. Eso es lo que está diciendo. Están interesados en su trabajo, están interesados en su nombre, están interesados en su cuenta bancaria, están interesados en su poder, están interesados en esto. Cuando vos analizás sus discursos y lo evaluás a la luz de la Biblia, a la luz de la fe en el Señor Jesucristo, no hace ni más ni menos que introducir otro evangelio. Un Cristo falso y una falsa esperanza. Eso es lo que están introduciendo. Pablo también le habló a la iglesia de Colosas. Miren Colosenses capítulo, ¿puede pasar este? Ahí está. Bueno, ya pueden ir copiando esto. Ya voy a llegar ahí, ya estoy llegando al final. Pero Pablo le habló a los colosenses y él le dice así, miren, Pablo le advirtió de esto a los de Éfeso, le advirtió a los de Filipo, Pablo le advirtió de esto a los romanos, de hecho, y ahora a los de Colosenses. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Famosas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Tradiciones, ahí está. Conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Judas, hay un libro que se llama Judas, para los que nunca leyeron. También va contra los falsos maestros y ellos dicen que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas que sacan para sacar provecho. Esto es lo que hacen, adulan a las personas para sacar provecho. Y esto es verdad hoy, así como era en los tiempos del Señor Jesucristo. Ellos van a decirte que todo lo que vos necesitas es un boleto de la lotería divina. Y usted va a tener que, para hacer eso, te van a pedir plata o te van a pedir algo más. Desde luego los boletos de la lotería divina ellos venden si le mandás un cheque, pero le tenés que mandar eso o un billete. Queridos hermanos y amigos, Jesucristo no es el genio de la lámpara mágica. No podemos frotar la lámpara y esperar que Él salga uno y le vamos a pedir lo que queremos. Ese no es nuestro Dios. Él es Dios. Jesucristo sí, está bien, murió por vos, te amó, sufrió en la cruz, todo lo que vos quieras, eso es verdad. Pero Él no es nadie a quien vos podés agarrar y decirle lo que vos querés que te suceda. El verdadero evangelio, escuchen bien, el verdadero evangelio no es un llamado a gratificación personal. ¿Escucharon? El verdadero evangelio no es un llamado a gratificación personal, aunque suena bien eso, sino que es un llamado a negarse a sí mismo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, primera característica, niéguese a sí mismo. Segunda, tome su cruz.
no es un llamado a gratificación personal. Hay algunos que quieren ir a la iglesia porque si el pastor me ora, a lo mejor me vuelvo millonario. Hay gente así, ¿eh? Además, yo veo que ahí ellos son todos y así comienzan a pensar en eso, ¿eh? Miren, hubo mucha gente, no voy a poder dedicarle mucho tiempo a esto, pero mucha gente que llevó hacia ahí el evangelio hace muchos años. Por ejemplo, Norman Vincent Peale fue uno de ellos. Es cristiano Norman Vincent Peale, pero él, por ejemplo, llevó hacia ahí. Otro, Robert Schuller, él escribió varios libros, ¿eh? Otro que actualmente vive y que escribió varios libros, Joel Osteen, es otro de los del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? El mensaje que tienen es simple y terriblemente engañoso, ¿verdad? Dios quiere que usted sea feliz, eso le dicen. ¿Cuántos levantan la mano hoy que quieren ser felices? Y todos van a levantar la mano. ¿Quién? Yo quiero ser triste, a ver, no. Pero el mayor problema del Evangelio de la Prosperidad es su autoestima y sus pensamientos negativos. Lo que usted necesita hacer, dicen ellos, porque tenés un pensamiento negativo, es elevar tu imagen, o tu mente, ponerle fin al pensamiento negativo y a su hablar negativo. Usted necesita enfocarse en las cosas que le hagan feliz, que le hagan sentirse gratificado y busque cosas porque Dios quiere que usted sea exitoso, saludable y feliz. Esto que estoy leyendo es algo del libro de Joel Osteen. Yo tengo el libro de Joel Osteen, tengo el libro de Robert Schuller y tengo el libro también de Norman Vincent Peale. Y hay cosas buenas ahí entre paréntesis, ¿eh? Hay cosas buenas. No vayan a creer que todo está mal, pero tengan cuidado con lo que él mete. Tengan cuidado, que ese no es el evangelio. La meta mayor de Dios es que usted tenga éxito, dice Norman Vincent Peale. Esa no es la meta de Dios. Tengo mucho que copiar algo de Robert Schuller también, pero voy a pasar un poquitito. 2000 años atrás, Pablo dio esta advertencia. Y él dijo, permítame interrumpir esta carta, Romanos capítulo 16. Se estaba despidiendo de todos ya. Saludad a Rufo, saludad a Flegontes y Hermas, a Síncrito, un montón de nombres raros. Y en el versículo 17 para él a todo y da otra vez una advertencia. Permítame interrumpir esta carta con un mensaje de la advertencia. Tengan cuidado de los hombres egocéntricos que se exaltan a sí mismos, que nieguen el pecado al hablar de salvación y que diluyan a la escritura, que enseñan e inflan el ego. Yo vi una entrevista de un famoso periodista americano que se llama Larry King. Por ahí es muy conocido Larry King. Le hizo a Joel Osteen. Y él le hizo algunas preguntas acerca de, por ejemplo, si es que él pensaba de que, le preguntó así, lo anoté aquí, si alguien que no cree en Cristo se va al infierno. Si alguien que no cree en Cristo va al infierno, le preguntaba a Joel Osteen, ¿y saben qué le dijo Joel Osteen? No lo sé. Eso se lo dejo a Dios, que Él decida. ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia? Y otra pregunta le hicieron. Acerca de las personas que negaban la deidad de Cristo. Acerca de las personas que negaban la deidad, que Cristo es Dios, ¿verdad? Osteen respondió, eso se lo dejo a Dios. A ver si esas personas iban a ir o no al infierno, ¿verdad? Son palabras positivas, son palabras amigables, pero no es lo que dice la Biblia. Dios dijo por medio del apóstol Pedro, y miren lo que dice, Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús, Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada. El Jesús que yo tengo y el que vos tenés, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación. Osteen, no hay salvación en nadie más. Si vos no le tenés a Jesús,
no tenés la salvación. Porque la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Isaías 43:11, 750 años antes de Cristo, ya lo dijo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otra salvación, señoras y señores. No duele, pero los budistas no van a ir al cielo. Los maometanos no van a ir al cielo, los islámicos no van a ir al cielo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Biblia, vos tenés que decidir si vas a creerle a Dios o vas a seguir creyendo las filosofías de este mundo. El verdadero evangelio no puede predicarse sin hablar del pecado, sin hablar del infierno, sin hablar de la condenación, sin hablar de la cruz de Cristo y sin hablar de la sangre derramada por Cristo, sin hablar de la culpa que Él pagó por vos en la cruz del Calvario y sin hablar de su muerte y su resurrección. No se puede predicar el evangelio. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Ese es el poder de Dios. El evangelio es muy mala noticia. ¿Verdad? ¿Qué pastor? Esta grabación, por favor, pongan en off. Es muy mala noticia primero, y luego cuando admitimos nuestros pecados, admitimos nuestro problema de pecado ante Dios y buscamos aferrarnos a Dios, descubrimos la maravillosa gracia de Dios, que esa es una gracia que puede salvar nuestras vidas, que somos pecadores, y entonces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y Él perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida. Primero es una mala noticia, pero luego es una buenísima noticia el Evangelio. No hay mejor noticia que la noticia del Evangelio. Y termino con una aplicación. Vamos a la siguiente. Esa ya es la última, sí, cierto. Yo nomás no miré. Romanos 16, de vuelta a 17. Pablo va a proveer consejos muy prácticos para que los implementemos. El primero, debemos identificar a los falsos maestros. Estos falsos maestros, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Estos son los falsos maestros. Averigües quiénes son estas personas, búsquenlos y identifíquenlos. Me imagino ahí entre los creyentes en Roma cuando leían esta carta que el apóstol Pablo le había enviado. Después de haber leído, se reunieron y dijeron, ¿quién en nuestra ciudad está predicando algo contrario al evangelio de Cristo? Tenemos que estar alerta a estas personas y tenemos que fijarnos en ellos. La palabra griega es aquí que se utiliza, es scopein, que significa marcar, observar. De ahí viene la palabra telescopio, microscopio. Tienen que echarle una atención a aquellos que están haciendo divisiones, sobre todo a esas personas. Tengan cuidado. Son personas con discursos seductivos que tienen apariencia, pero no tienen contenido. Apariencia nomás tienen, no tienen contenido. Fíjense en ellos. Fíjense que Pablo le da el mandato a la iglesia. Como iglesia, como asamblea, no al pastor. A la iglesia le dice, tengan cuidado porque un pastor, a mí se me puede rayar la cabeza y un día traigo, bueno hermanos, oye, quiero traerle algo diferente, traigo el libro Mormón acá y ahí se levantan todos y se van. Chao. ¿Entienden? No, tengan cuidado. Este es un mandato a la iglesia, no al pastor. Al pastor también, de hecho, como parte de la iglesia, ¿verdad? Pero tengan cuidado. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros tenemos que usar la cabeza en nuestro creer. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y entender por qué dice esto la palabra de Dios. Y no ser tontos, no ser ingenuos.
porque tenemos que leer. Y si no leemos, vamos a seguir siendo ingenuos. En segundo lugar, Pablo nos manda también a evadir la influencia de ellos. Eso dice la palabra. Y que os apartéis de ellos. Hay que evadirlos. Dice, porque pueden crearte una influencia. Tenemos que evaluarlos, pero no debemos dejar que nos influencien. Así que hay que mantenerse en la guardia y mantenerse crítico en el pensar. Así que Pablo interrumpe la carta, estaba saludando a todo el mundo y le dice, permítanme advertirles porque ustedes son mis queridos amados. Leí la historia de un tornado. Leo mucho eso porque mi hija está en Oklahoma. Y como ella está allí, los tornados son muy normales allá. Leí la historia de un predicador llamado Steve Farrar. Él escribió un libro. Y él habló acerca de una situación de una familia que se había resguardado en un sótano mientras una severa tormenta pasaba por el pueblo. Voy a leerles acá lo que decía el libro. La radio había advertido del tornado, se venía en camino, y cuando la tormenta pasó, ellos bajaron al sótano. Cuando la tormenta pasó, el padre de familia abrió la puerta de la calle para ver los daños y se encontró con un poste de electricidad derribado con chispas justo frente a su casa. Antes de que este hombre se diera cuenta de lo que sucedía, su hija de 5 años se había ido corriendo al jardín, acercándose a los cables chispeantes de la calle. Él le gritó, Laura, para. Ella siguió. Le volvió a gritar, Laura, para ahora. Siguió ella. Luego le gritó, Laura, detenete ya. En ese momento, Laurita de 5 años agarró el cable de alta tensión y murió en el acto. Parecía algo divertido, ¿eh? Parecía una experiencia única, pero fue fatal. Era algo terriblemente peligroso. Y Pablo le escribe esto a la iglesia, es una advertencia a la iglesia de Roma, que tienen dos necesidades. La primera necesidad es la de discernimiento. Deben estar alerta, deben pensar críticamente. Discernimiento, deben estar alerta. No crean todo lo que escuchan. El hecho de que sea algo bueno, algo positivo, algo agradable, y que le hagan, por ejemplo, sentirse importantes, no significa que no sea letal, que no sea letal. Y en segundo, la humildad. Pablo le dice a la iglesia, no solo deben ser sabios, sino que deben escuchar bien. Quizás estás pensando, a mí no me van a encontrar, no me van a meter esas falsas enseñanzas. Si yo puedo divisar una herejía a 500 metros de distancia, su desafío puede no tener nada que ver con los falsos maestros, sino que tu desafío quizás hoy sea un vivir falso. No el problema de un falso maestro, sino tu vida es una vida falsa. Y quizás hoy sea el día en que Dios te diga, deja de ser falso. Deja de ser falsa, deja de ser falso. Tomen esta advertencia, queridas hermanas y hermanos, con seriedad. Esta interrupción con una señal de emergencia puede ser la advertencia y la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Vamos a ponernos de pie para terminar orando. Creo que el Señor estuvo hablando por su palabra y que el Espíritu Santo estuvo enseñando a tu corazón. Quiero que cierres tus ojos e inclines el rostro y que puedas decir hoy, creo que
yo necesito arreglar cuentas con Dios. Y le puedas decir a Cristo, Señor, ven a mi vida y a mi corazón. Quiero que primero hagas esto. Quiero que ores allí en tu corazón, en lo más profundo, pero en lo más profundo, con 100% de convicción y le digas al Señor, Señor Jesús, abro mi corazón. Señor Jesús, abro mi vida. Quiero que tú me enseñes. Quiero seguirte. Quiero creer en ti, Señor. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque muchas veces te fallé, Señor. Perdóname, Señor. Y hoy abro mi corazón para que entres en mi vida y me des una nueva vida, Señor. Quiero vivir de aquí en más para entenderte y conocerte. Quiero vivir, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero, Señor, negarme a mí mismo y seguirte siempre por el resto de mi vida. Si hay alguno también que hoy quizás ha tenido una vida en donde estas advertencias no fue tan importante en su vida. Y hoy ante esta advertencia diga, yo quiero entregarme a conocerte más, Señor. Quiero que ores conmigo diciéndole, Señor Jesús, y ore toda la congregación conmigo. Hoy, Padre, ante la advertencia del apóstol Pablo, te rogamos que nosotros podamos ser una iglesia que guardemos tu palabra siempre. Que podamos tener discernimiento espiritual y humildad para que cuando tú nos enseñes, no nos aferremos a tradiciones humanas, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, sea lo más importante en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos jugado con otras doctrinas. Pero hoy, Señor, te prometemos fidelidad. Fidelidad a Cristo, fidelidad a Dios el Padre, fidelidad a la verdad del Espíritu Santo, fidelidad a tu palabra, fidelidad a la verdad que está escrita en tu palabra. De hoy, por siempre y para siempre. Entrego mi vida en tus manos, Señor. Guíame, te necesito, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Tenemos una cosita, tomen asiento por favor, una cosita más que queremos mostrarles y ya les se van a retirar. Prepárense para saludarse, pero así como los chinitos. Nada de abrazos, besos, eso, no. Ahí está. Adelante. Un tráiler de la película que va a ser de este sábado, el 12 de diciembre. Tienen la oportunidad ahora de poner en práctica lo que escucharon y invitar a una persona más. Ese día vamos a ver la película. Gratis. Gratis, pororó, jugo, no se cobra. gaseosa, así todo con el distanciamiento que se debe de tener. Y vamos a ver esta película que trata sobre el aborto. Piensen en las personas que están alrededor de ustedes y tráiganlos si pueden para que vean esta película y se enteren de la verdad. Ahí va un tráiler para que puedan ver. Sobre todo a las chicas adolescentes es Sí. muy importante. Muy buena la película. La calidad es espectacular. ¿Más fuerte? Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica. ¿Te harás cargo de los abortos en tu clínica? Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia. ¿Puede arruinar tu vida? ¡Eres una asesina de bebés! Y lo único que ha cambiado eres tú, Abby. ¿Podrías escucharte hablar sobre estos procedimientos? Son unos bebitos. No me voy a disculpar por trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis. Hay una parte de mí que no está segura. Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el feto no siente nada. Perdón por molestar, les hace falta alguien en la sala trasera. ¿Estás libre? Pude ver y fue como si se retorciera y peleara por su vida. Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Y Señor, rezamos para que termines con este pecado del aborto. Aprecio lo que hiciste por nosotros.
No lo olvidaré. Fui cómplice de más de 22.000 abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto? ¿Un día difícil? Un día difícil. Para tu papá y para mí, fuiste un bebé desde el momento de la concepción. Te pagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial. Somos una proveedora de abortos. No puedo seguir siendo parte de esto. Tienen un sucio secreto que no quieren que nadie sepa. No subestimes las consecuencias de esto. Debes tener cuidado. Te diré qué va a pasar si cruzas esa puerta. Felicidades. Te ganaste de enemigo a una de las organizaciones más poderosas del planeta. Ahí está el tráiler, pudieron ver. De verdad es la organización más poderosa del planeta la que está detrás de todo lo que es el aborto, la ideología de género y muchas cosas más. Les invitamos a que vengan este sábado, inviten a todas las personas, adolescentes, jóvenes, adultos, todos están invitados aquí, de todas las edades, para que vengan este sábado a ver esta película y al final se va a predicar la palabra del Señor. Así que les invitamos a que vengan y a invitar también. La nueva vacuna contra el COVID es quitada de los abortos de bebés de 2 años, de 2 meses y medio a 7 meses. Así que tengan en cuenta que esto no es ninguna broma, ¿eh? Esto es terrible, es terrible. Son millones de bebés que son muertos. Yo le escribí a mi hija que vive en los Estados Unidos sobre este tema y le pregunté si esta nueva vicepresidenta, Kamala Harris, es cierto que ella es pro aborto de último de término, y dijo que sí, que cuando le quitan al niño le rompen el cuello. Está en mi celular si quieren leer. Yo leí y le dije, ¿de verdad me decís esto? Así es. Vengan a ver la película, está buena. Pueden ponerse de pie, vamos a saludarnos. Ya está, pueden hacerlo. Mucha fuerza. Son tus